Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. La Organización de Estados Americanos, OEA, no logra emitir un comunicado conjunto sobre el fraude electoral y la represión de Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela. Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay presentaron un proyecto de resolución para exigir al régimen que exhibiera las actas de votación y cesara la persecución política. Sin embargo, Brasil y México lideraron una abstención diplomática que hizo fracasar la iniciativa. Votaron a favor 17 Estados miembros con 11 abstenciones y 5 ausentes. Se necesitaban, les recordamos, 18 votos para aprobar el comunicado, quedando a uno de ser aprobado. Entre los países que votaron a favor están Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos y Perú, entre otros. Y los que se abstuvieron fueron Bolivia, Brasil, Colombia y Honduras, entre otros también. Los que estuvieron ausentes en este caso fueron Dominica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela. Por otro lado, Estados Unidos, mediante el portavoz del Departamento de Estado, ha afirmado que hay evidencia irrefutable de la victoria del candidato opositor Edmundo González, señalando que las actas electorales publicadas por la oposición demuestran que González venció a Maduro por casi 4 millones de votos. Otra de las personas que se ha pronunciado sobre las elecciones venezolanas ha sido el expresidente español Felipe González. El expresidente, en una entrevista concedida a la televisión colombiana NTN24, explicó que Maduro es un tirano. Yo nunca he tenido confianza en que Maduro, que es algo más que un dictador, o es un dictador arbitrario. Algunas dictaduras tienen reglas, son nefastas, pero son reglas. Pero Maduro no cumple ni sus propias reglas, por eso digo, Maduro se comporta como un tirano, y hay una larga tradición en la novelística, y el tirano no cumple ni sus propias reglas cuando no les conviene. Además, ante una pregunta de la periodista del medio colombiano, González ha querido dejar clara cuál sería la situación de Maduro si ataca directamente a María Corina Machado. Si llegan a tocar a María Corina Machado, si el régimen llega a tocar a María Corina Machado, ¿qué pasa? Que su destino es la Corte Penal Internacional. Lo repetiré una vez más para que se sepa. Tardará más o tardará menos, pero su ruta se encaminará a la Corte Penal Internacional y arrastrará con ellos a todos los que tengan una complicidad directa. Por lo tanto, no es que esté jugando con su propia tiranía personal, es que está jugando con la vida de mucha gente y el futuro de mucha gente. Por último, el expresidente socialista se mostró a favor de un pacto de reconciliación entre los opositores y el chavismo. No hay prioridad mayor hoy que hacer valer el voto, y no hay prioridad mayor acompañando a hacer valer el voto, que apoyar el proyecto que subyace en ese triunfo electoral. Pues el triunfo electoral se ha hecho con un discurso que es ganar al madurismo, pero ese discurso va acompañado de una oferta de pacto de reconciliación. Bueno, sobre esto de la reconciliación, es un dilema moral tremendo, ¿no? ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes aceptarían un pacto para dejar impunes los crímenes del chavismo a cambio de abandonar pacíficamente el poder? ¿O no? No se apresuren a responder. Piensen, pónganse en el papel de la oposición venezolana. Esto que está diciendo Felipe González, pues acceder al poder, pero con un pacto de reconciliación. Imaginen que las alternativas son ese pacto o que Maduro se atrinchere en el poder. ¿Ustedes aceptarían ese pacto? Pues es complicada la respuesta a eso, porque claro, por un lado dices, ¿cuál es el objetivo fundamental? Que desembarazarnos de la dictadura. Pero por otro lado, dejar sin castigar las torturas, dejar sin castigar los asesinatos, dejar sin castigar a quienes han utilizado a gánsteres, los colectivos chavistas, gánsteres paramilitares, para disparar contra manifestaciones de la oposición, dejar sin castigar a quienes han robado el dinero de Venezuela a expuertas y se lo han llevado fuera de Venezuela. Pues es complicado. Evidentemente las cosas no son blancas o negras. Y evidentemente un cambio de gobierno con pacto de reconciliación que habla Felipe González, pues podría a lo mejor dejar sin castigar ciertas cosas.
pero por ejemplo castigar los crímenes más horribles, por ejemplo los que se están estudiando ya desde hace años en la Corte Penal Internacional. Oiga, la Corte Penal Internacional para tratar cosas de Israel se da mucha prisa. Para tratar las torturas en las cárceles de Maduro, eso parece que la cosa requiere mucho más tiempo. ¿Ese pacto de reconciliación incluiría el permitir que quienes han saqueado las arcas públicas disfruten del dinero que se han llevado o tendrían que devolverlo? Es que son temas muy complicados, pero vamos. Entiendo lo que está diciendo Felipe González. Entiendo que se esté tratando de ofrecer una salida, por lo menos a cierta gente. Por ejemplo, si hubiera mañana un jefe militar en Venezuela que a cambio de inmunidad y perdón para sus pecados se ofreciera a pasarse con armas y bagajes al campo de la oposición, ¿se podría conceder eso? Pues todo es muy complicado. Insisto en lo que decía en el bloque de noticias anterior. Dejemos que María Corina Machado, que ha demostrado ser la única líder de la oposición con las ideas claras desde hace muchísimo tiempo, pues maneje sus tiempos y tome sus decisiones. Y no enredemos, ni siquiera si nos llamamos Felipe González. Vamos con nuestro dictador patrio. Pedro Sánchez se niega a contestar las preguntas del periodista Fernando Garea y las califica de valorativas. La situación se produjo en la rueda de prensa convocada por el jefe del Ejecutivo para hacer balance del curso político que ahora termina. En ella, Garea ha aprovechado la oportunidad para preguntarle al presidente sobre dos de los temas más candentes de la actualidad política. Más allá de la actuación judicial y el legítimo derecho de defensa, estaría la explicación política que aún está pendiente, y ya que usted ha invocado antes la transparencia y la dación de cuentas, le quería plantear algunas cuestiones que todavía están pendientes de aclarar sobre el caso de Begoña Gómez, de su esposa. Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado. Y por otro lado, era incidir sobre la pregunta que se le hizo antes, que creo que no contestó, respecto al acuerdo con ERC. Quería preguntarle por qué insistieron tanto hace semanas, incluida la vicepresidenta primera, en que no aceptarían lo que ahora considera usted muy positivo y le hace feliz sobre la financiación. Y dado que no es la primera vez que se produce un cambio de opinión de este tipo, le pregunto por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en Cataluña, que creo que es la última línea roja que queda. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, algunas de ellas valorativas. Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así. Cabe recordar que Garea fue presidente de la agencia EFE bajo el gobierno de Pedro Sánchez entre julio de 2018 y febrero de 2020, cuando fue destituido. En el momento de su salida, Garea se despidió de los trabajadores de EFE con una carta en la que, entre otras cosas, aseguraba que una agencia pública de noticias no es una agencia de gobierno. Bueno, pues en este caso don Fernando Garea ha actuado como un profesional del periodismo. Y él está en El País, ¿no? Don Fernando Garea. Bueno, pues me parece perfecta la actuación y las preguntas. Ah, no, perdón, en el español está. Discúlpenme. Me parece perfecta la actuación. Le he preguntado a Sánchez, ¿qué sabía usted? Me ha recordado a las preguntas a Nixon. ¿Qué sabía? ¿Desde cuándo lo sabía? Le he preguntado si sabía lo de las cartas de recomendación. ¿En qué reuniones estuvo con Begoña Gómez? Le he preguntado por esos acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña que contradicen lo que hace 9 días decía el propio gobierno, que ni de broma se podía conceder a Cataluña el pacto fiscal para darles el 100% de la recaudación. Y le ha hecho la pregunta del millón. Dado que usted nos ha mentido tantas veces, ¿me podría decir por qué hemos de creerle cuando dice usted que no va a haber ningún tipo de cesión en lo del tema del referéndum? Por supuesto, la respuesta de Sánchez fue ninguna, como siempre. Sánchez
se niega sistemáticamente desde que estalló el escándalo de su mujer a responder a ninguna pregunta. Bueno, qué tonterías digo. Se niega sistemáticamente a responder a ninguna pregunta desde que estalló el caso Koldo Ábalos Sánchez, que fue anterior. Sánchez se niega a responder a todo. Sánchez se desdice en todo. Sánchez promete cosas y luego las incumple, hace lo contrario exactamente de lo que prometió. Sánchez es un líder político mentiroso, es un líder político estafador, y encima sobre él pesa una grave sospecha de corrupción. Vamos, sobre él pesa la duda de si, además de un mentiroso y un estafador electoral, es un chorizo, que parece que sí, dada la ausencia de explicaciones. Ayer Fernando Garea pues le hizo las preguntas correctas. La pena es que nadie retomara la antorcha. A un sujeto como este que no responde a las preguntas, la única manera de tratarle es la pregunta en cadena. Un periodista le pregunta: ¿usted sabía lo de las cartas de recomendación de Begoña Gómez? Y si se va por los cerros de Úbeda, el siguiente le tendría que preguntar: oiga, no ha respondido usted, ¿podría decirnos si sabía usted sí o no las cartas de recomendación? Y si vuelve a no responder, se le vuelve a hacer la misma pregunta, hasta que responda, o hasta que se vaya de la rueda de prensa por hartazgo. No se puede consentir que un gobernante no responda a las preguntas. Pero aquí tenemos una casta periodística que, como su cliente es el propio Sánchez, porque de lo que viven muchos medios es de la subvención, pues entonces a callar, porque el que paga manda. Pero eso no es periodismo, eso es relaciones públicas, eso es actuar al servicio de los partidos, eso es ser correa de transmisión del poderoso. El periodismo es otra cosa. El periodismo es preguntarle al poderoso lo que la gente en la calle quiere saber. Y eso es lo que hizo ayer Fernando Garea. Y lo que debían haber hecho todos los periodistas presentes. Y si un presidente se niega a responder a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, pues hombre, yo creo que ya, llegados al extremo, lo que tienen que hacer los periodistas es levantarse todos e irse. No se puede consentir que el presidente escupa virtualmente sobre los periodistas presentes. No se puede consentir que el presidente se saque virtualmente la chorra y les orine a todos. Y todos aceptándolo. Oiga, no. Más Fernandos Gareas y menos lamesuelas de zapatos, por favor. ¿Qué sabía Sánchez y desde cuándo lo sabía? Pero sobre lo de su mujer, sobre lo de su hermano, sobre lo de la trama de las mascarillas. ¿Qué y desde cuándo? Y con eso llegaremos a la pregunta fundamental. ¿Se ha llevado tajada o era simplemente dejar que otros se llevaran tajada para él afianzarse en el poder? Porque ambas cosas son la misma corrupción. Bueno, por supuesto, en Oriente Medio la situación se tensa un poquito. Irán ha amenazado a Israel con represalias por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. El ataque que tuvo lugar en Teherán ha intensificado aún más las tensiones entre las dos naciones. El ayatolá Ali Khamenei, en un comunicado en su página oficial, ha dejado claro que Irán considera la venganza como un deber. Además, Khamenei declaró que Israel ha preparado un severo castigo para sí mismo al matar a un querido huésped en su casa. Haniyeh se encontraba en Teherán para asistir a la ceremonia de investidura del presidente iraní Masoud Pezeshkian el pasado martes. El presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas ha condenado el asesinato de Haniyeh, calificándolo de acto cobarde y peligroso. A estas palabras se ha sumado Musa Abu Marzouk, alto cargo de Hamas, quien ha afirmado que el asesinato de Haniyeh no quedará sin respuesta. Bueno, ya tenemos a Irán amenazando a Israel. ¿Amenazándole? ¿Por qué? Israel ha matado a un asesino genocida. Por cierto, vergüenza para todos los medios occidentales, algunos de ellos también español, que ayer publicaban, no sé, solo les faltaba echar una lagrimita por la muerte del asesino que lideraba Hamas. Dicen que este hombre era el ala moderada. Jolín, pues menos mal que el ala moderada ordenó el pogromo del 7 de octubre, no sé. Supongo yo que el ala más radical lo que haría sería instalar hornos crematorios para judíos en Gaza o algo por el estilo, ¿no? Qué asco, queridos colegas periodistas. Pero bueno, dejemos al periodismo occidental
fuera del comentario. Irán ha dicho que Israel será castigado por lo que ha hecho. Dentro de la operación por la cual Israel ha dado de baja, ha cancelado al líder de Hamás, a ese asesino asqueroso, pues hay un aspecto que tiene importancia, que es que ese asesino asqueroso estaba presente en Irán para la toma de posesión del nuevo presidente iraní, con lo cual que Israel haya sido capaz en pleno Irán de matar al líder de Hamás, pues significa para Irán otra humillación. Pero es que en este caso la humillación es doble por una cuestión cultural. Entre los árabes, lo de el huésped, pues tiene un significado más profundo que en Occidente. En este caso concreto, Israel ha matado a alguien que estaba de huésped de Irán, con lo cual Irán tiene que afrontar la vergüenza, según sus códigos culturales, de que un huésped que estaba bajo su protección haya sido abatido. Con lo cual es una doble humillación para Irán. Primero, porque Israel vuelve a demostrar que puede operar en el territorio iraní cuando quiera. Y segundo, porque Israel ha matado al líder de Hamás mientras estaba de huésped de los iraníes, con lo cual estos han quedado como incapaces de proteger a sus huéspedes. Así que posiblemente Irán intente algún tipo de represalia contra Israel, pero vamos, ya sabemos aquí cómo va el juego. Si se golpea a Israel, Israel contestará. Y hace estupendamente. Israel actúa como deben actuar los gobiernos, defendiendo a sus ciudadanos. Y si algún hijo de mala madre ordena un pogromo contra judíos, ese hijo de mala madre pagará por ello. Ya cada vez van quedando menos líderes de Hamás y altos cargos de Hamás por abatir. Se está completando el bingo. Y espero que se complete cuanto antes. El mundo será más seguro una vez que Hamás haya sido exterminado. Así que, por el bien de Israel, por el bien de los judíos y por el bien de todo Occidente, deseo y espero que Israel continúe liderando la batalla contra los que quieren destruir a los judíos, a Israel y a Occidente. El rey Mohamed VI de Marruecos ha indultado a más de 2.400 personas con motivo del 25 aniversario de su coronación. Este perdón real ha permitido la liberación de varios activistas y periodistas, entre ellos Suleiman Raisuni, Omar Radi o Taufik Bukin, quien cumplían penas de 5, 6 y 15 años de prisión respectivamente por supuestos delitos sexuales. El medio marroquí Express ha informado que Youssouf El Ires también ha sido indultado tras haber sido condenado en mayo de este año a 18 meses de cárcel por insultar a un funcionario público, insultar a organizaciones establecidas y distribuir información confidencial sin consentimiento. Entre los beneficiados por el indulto también se encuentra Hicham Mansouri, quien en 2015 fue sentenciado a 10 meses de cárcel por adulterio. Otro de los indultados es Reda Taouni, un youtuber marroquí que había sido condenado por supuestamente difamar al ministro de Justicia. Además de estos indultos, el rey ha concedido la gracia a 16 personas condenadas por delitos de terrorismo, tras haber revisado sus ideologías y rechazado el extremismo. 2.400 personas indultadas por el 25º aniversario de la entronización de Mohamed VI. Hombre, esto de los indultos por cosas así, fechas señaladas, pues es algo habitual en muchos sitios, pero claro, aquí hay un pequeño problema. Entre los indultados hay, por ejemplo, periodistas a los que se ha metido en la cárcel por ser críticos con el régimen marroquí, por denunciar la corrupción del régimen marroquí. Muy bien que sean indultados. Pero hasta 2.400, pues imagínense ustedes que hay algunos condenados por terrorismo, que dice el gobierno marroquí que han mostrado arrepentimiento. Si el arrepentimiento es como el que dice el gobierno español que han mostrado los terroristas de ETA, pues me echo a temblar. Y hasta los 2.400, pues me supongo yo que la mayor parte de los indultados serán delincuentes comunes. Con lo cual, pues yo me hago una pregunta muy sencilla. ¿Dónde van a acabar esos delincuentes comunes?
Pregunto, dentro de esos inmigrantes que Sánchez y Feijóo quieren repartir por la península, ¿cuántos de ellos van a ser de los indultados por Mohamed VI? ¿Nos van a hacer un Marielito? Bueno, de hecho la sospecha está, y lo lleva diciendo don Rubén Pulido, por activa y por pasiva, la sospecha es que nos lo llevan haciendo el Marielito desde hace muchísimo tiempo. Lo del Marielito es porque en un momento determinado el gobierno de Cuba cogió, abrió las cárceles y los hospitales psiquiátricos y metió a todo el mundo en balsas para mandarlos a Estados Unidos. ¿A quién nos está mandando y nos va a mandar Marruecos? No sé, yo he visto la noticia de los 2.400 indultados y me alegro mucho por los periodistas indultados, pero me echo a temblar por las consecuencias de la noticia para España, porque como en estos momentos parece que existe interés en meter a cuanta más gente mejor, porque hay muchísima gente haciendo negocio con el tema, pues no sé qué va a pasar. ¿Ustedes lo saben? Cuéntenoslo en sus comentarios a través de Twitter. Bueno, vamos con don Alejandro Baños, redactor de Voz Media, para ver qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Luis. Hoy en Voz Media les informamos de la muerte de Ismail Haniyeh. Rusia y China condenaron el ataque en el que murió el líder del grupo terrorista Hamás, presuntamente perpetrado por el ejército israelí. Al respecto, Irán parece tener claro quién fue el autor y anunció un duro castigo contra Israel. Y hablando del régimen islamista, el ex secretario de Estado durante la administración Trump, Mike Pompeo, alertó sobre la intrusión de Teherán en las elecciones presidenciales de noviembre y criticó al gobierno de Joe Biden por seguir un programa de debilidad y apaciguamiento con Irán, tal cual definió. Cambiamos de asunto. Google ha asegurado que en ningún momento ha tratado de censurar a Donald Trump. El gigante tecnológico tuvo que salir al paso tras las acusaciones recibidas por intentar eliminar todo contenido relacionado con el intento de asesinato que sufrió el candidato republicano en Pensilvania o sobre la propia figura del expresidente. Recordemos que a la hora de teclear en el buscador, por ejemplo, presidente Donald Trump en inglés, Google nos sugería presidente Donald Duck. Concluimos con economía porque las familias norteamericanas han perdido una media anual de $15.788 debido a las normativas impuestas por el presidente Biden. Este monto supone un coste de un 17% del dinero que ingresan los hogares, siendo superior a la cantidad que destinan a la compra de productos de primera necesidad como alimentos o ropa. Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro. Con respecto a una de las cosas que estaba comentando don Alejandro en la noticia, si tienen ustedes el ordenador abierto, intenten hacer en Google la siguiente búsqueda. Pongan intento de asesinato de... Ya saben ustedes que Google tiene esa función autocompletar y te sugiere posibilidades, ¿no? Pues si escriben ustedes, lo acabo de hacer aquí mismo, ahora mismo, y puse ayer un hilo en Twitter. Si escriben ustedes intento de asesinato de, Google te sugiere lo siguiente: intento de asesinato del Papa, intento de asesinato de Isabel II, intento de asesinato de Alfonso XIII, intento de asesinato de Vidal Quadras, intento de asesinato de Aznar, intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, intento de asesinato de Bob Marley, intento de asesinato del primer ministro eslovaco e intento de asesinato de Lenin. ¿Echan ustedes a faltar algo? ¿Qué tal intento de asesinato de Donald Trump, que es el más reciente y por tanto el que más interés informativo puede despertar entre los usuarios de Google? Pues lo ocultan, pero es que si siguen ustedes escribiendo intento de asesinato de Donald, sugerencias de autocompletar de Google, ninguna. Si siguen ustedes escribiendo intento de asesinato de Donald Trump, tampoco hay sugerencias de autocompletar. Es decir, como si no hubiera existido el intento de asesinato de Donald Trump. Este tipo de basura, es decir, el utilizar algoritmos de filtrado para decidir qué es noticia y qué no, o para borrar una noticia, como el intento de asesinato de Donald Trump, eso es la basura que se dedica a hacer la basura progre que controla en estos momentos algunas empresas tecnológicas. Existe el rumor cada vez más extendido de que Elon Musk
está desarrollando un buscador, pues no progre, no woke, para hacer la competencia a Google. Por favor, Elon, sácalo cuanto antes para dejar de tener que utilizar buscadores que lo que hacen es política, incluso con las sugerencias de autocompletar de las búsquedas que nosotros metemos.